Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias. Como ustedes saben, venimos repasando lo más relevante del pasado año 2020. Pero comenzamos con nuestra columna editorial de la CSA, en este caso con Cícero Pereira da Silva. A pandemia de Covid-19 ha generado impactos sanitários, econômicos e sociais, afetando a trabalhadores e trabalhadoras de diferentes partes do mundo, principalmente os informais, jóvenes e as mulheres. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, informa que a recuperação econômica em los países das Américas será lenta. O desemprego em la região se elevou quase 11% durante o ano de 2020, o que representa um total de 34 milhões de pessoas, 8 milhões a mais que 2019. A esperança por la vacuna contra o coronavírus chegou em um mesmo momento a segunda ola de contágios, que obrigou as autoridades governamentais, assim como as instituições públicas e privadas, a retomar as medidas de isolamento social. Como señalam os informes da OIT, a pandemia afetou fortemente as relações laborais, acelerando as tendências no uso das novas tecnologias em las atividades produtivas. O teletrabalho se ha convertido em uma importante ferramenta para contribuir com a saúde e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras e para manter o funcionamento de muitas atividades no setor público e privado. O teletrabalho, además de garantizar a proteção e a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras em contexto da pandemia, também pode contribuir ao mantenimento da criação de novos postos de trabalho. Os trabalhadores e trabalhadoras de atividades que requerem presença física em lugar de trabalho também se veem beneficiados indiretamente por as medidas que permitem o trabalho presencial. Ao mesmo tempo, a regulação do teletrabalho requer que os sindicatos estejam atentos às iniciativas legislativas de seus países, buscando que essas medidas garantizem os direitos já conquistados pela classe trabalhadora. Em isto se soma a importância de garantizar o direito à desconexão para proteger a los trabalhadores e trabalhadoras de largas jornadas e a importância de políticas públicas para cuidados familiares. Nós outros da CSA estaremos do lado da classe trabalhadora para apoiar e garantizar esses direitos, buscando promover e proteger a saúde e a segurança de las trabajadoras e los trabajadores em las Américas. Qué duda cabe que ha sido el tema central del pasado año y también de este 2021 que comenzamos a transitar. La pandemia por coronavirus. Desafíos desde el punto de vista político, sanitario y también económico. La OIT alertó sobre la necesidad de adoptar estrategias inmediatas para enfrentar la crisis laboral provocada por la COVID-19 que ha causado la pérdida de al menos 34 millones de empleos y que podría generar una amplificación de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Esto surge de la segunda edición del informe Panorama Laboral en tiempo de la COVID-19, impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe, en el cual advierte de la drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos, según la información disponible, de 9 países que representan más de 80% de la población activa de la región, que totaliza cerca de 320 millones de personas. América Latina y el Caribe es la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, con una reducción calculada alrededor del 20,9% para los primeros 3 trimestres de 2020. Esta cifra casi duplica la estimación mundial, 11,7%. Los ingresos por trabajo se contrajeron en 19,3%, también muy por encima de la tasa mundial de 10,7%. Como los ingresos laborales representan entre 70 y 90% de los ingresos familiares totales, estas reducciones han significado grandes pérdidas para millones de hogares con impactos sobre los niveles de pobreza, señaló el informe. Los trabajadores más afectados por la crisis están entre los sectores más pobres de la población, con empleos informales o en una situación de desventaja, y las mujeres y los jóvenes menores de 24 años son especialmente vulnerables. Sin embargo, a partir del tercer trimestre
de 2020, los niveles de actividad económica han mejorado un poco, con una incipiente recuperación del empleo y un retorno de algunos trabajadores a la fuerza laboral. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió que América Latina se encuentra ante la peor crisis en un siglo y destacó que esto representará un retroceso de hasta 30 años en el tema de la pobreza. Es claro que ha sido la peor crisis en los últimos 100 años, con grandes impactos en lo social, en lo productivo y que perdurarán en el mediano plazo, como bien se ha dicho. Esta crisis va a durar 2 o 3 años. Nos vamos a demorar en recuperar los niveles del Producto Interno Bruto que teníamos en 2019. Así es que vamos a tener que aplicar instrumentos convencionales y no convencionales y la solidaridad internacional es fundamental, afirmó. Según la CEPAL, será necesario que los países apliquen políticas fiscales y monetarias expansivas. Por ejemplo, extender el ingreso básico de emergencia por 12 meses a toda la población en situación de pobreza, lo que implicaría darle a 230 millones de personas $150 al mes, ampliar los plazos y periodos de gracia en el pago de impuestos para pequeñas, medianas y microempresas que están fundamentalmente ocupadas por mujeres e invertir 1% para garantizar la inclusión digital universal. La Organización Mundial de la Salud dijo que apoya el derecho de la gente a protestar y expresar lo que piensa frente a las restricciones que dictan los gobiernos para frenar la pandemia de COVID-19, siempre y cuando esto se haga de forma pacífica y no provoque un aumento de los contagios. La gente está frustrada y tiene derecho de estarlo. Todo el mundo quiere volver a una vida normal, reconoció el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, al comentar las protestas que se han visto en los últimos días en ciudades europeas, incluidas varias españolas, algunas de las cuales degeneraron en actos violentos. Ryan dijo que la gente tiene el derecho de cuestionar medidas restrictivas tomadas por los gobiernos, aunque lo ideal sería que existiesen canales de diálogo entre la comunidad y sus autoridades para que las medidas se tomen de forma consensuada. Están a punto de cumplirse casi 8 meses de pausa prolongada para 137 millones de niños y niñas, un tiempo 4 veces más alto que la media global que puede abocar a una catástrofe generacional, advierte el estudio Educación en Pausa, publicado esta semana por UNICEF. Cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto, reitera el reporte. Uno de los efectos profundos de la crisis es que casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de no regresar nunca a la escuela. Ante estas cifras, América Latina se enfrenta al reto de evitar que el potencial de las nuevas generaciones se pierda y se profundice la desigualdad de la región devastada por los efectos de la COVID-19, con 11 millones de casos hasta la fecha. UNICEF advierte de que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no recibe educación alguna, ni presencial ni remota, se ha disparado del 4% al 18% en los últimos meses. El cierre de las escuelas no solo aplaza la educación para algunas familias, sino que supone la pérdida de una cantidad enorme de servicios como el de la salud, de apoyo psicosocial y de protección para la infancia. Al menos 80 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina han perdido las comidas escolares y corren el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales. Y en el marco de esta pandemia que todavía transitamos, es importante destacar lo que ha sido el trabajo de los dirigentes sindicales de las Américas durante 2020. Para las trabajadoras y trabajadores en la Argentina, enfrentar esta pandemia que vino precedida de una crisis económico y social producto de el modelo neoliberal que se aplicó en el mundo, resulta de un esfuerzo extraordinario. Quizás facilitado por el hecho de que hacia fines del año pasado pudimos derrotar a un gobierno neoliberal
y abrir un tiempo de esperanza, con lo cual se están abriendo espacios de participación, donde las 3 centrales sindicales en la Argentina generamos espacios de discusión con el gobierno para ponerle límite a la intención de los sectores más recalcitrantes del sistema capitalista que quieren abrir la actividad económica a cualquier precio a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Compañeras y compañeros de la Confederación Sindical de las Américas. En la República Argentina, nuestro Congreso Nacional ha dictado una ley en favor de regular a todos los trabajadores y trabajadoras que prestan sus tareas como teletrabajadores. Ustedes saben que lo mismo que pasa en la Argentina pasó en el mundo, que hay, a partir de la pandemia hay una transferencia de trabajadores presenciales en sus lugares de trabajo a pasar a trabajar y realizar sus tareas en sus hogares. Esto también llevó a que muchas empresas soñaran con transformar trabajadores presenciales regulados por un contrato de trabajo dentro de la ley de contrato de trabajo y pasar a tener trabajadores no regulados fuera de el establecimiento físico. Esto, por supuesto, se corrige con esta ley que tiene varios puntos que son fundamentales. Estimados compañeras y compañeros de la CCA, en pocas palabras quiero explicarles lo que significa la ley de urgente consideración para los uruguayos. En primer lugar, es una ley abarcativa que tiene un proyecto de gobierno en una ley que trata temas de seguridad, de educación, de libertad sindical, de libertad de protesta, de inclusión financiera, dentro de un solo paquete legal, lo que ya le quita mucha calidad democrática, pero al mismo tiempo altera los derechos de los trabajadores, por ejemplo el derecho de huelga, en este caso el derecho de ocupación o el derecho de piquete de huelga, que como ustedes saben está habilitado por la OIT. Por otra parte, cercena derechos, es decir, genera cargas punitivas, prisiones más largas para las personas que cometen delitos sin tener un sistema que de alguna manera los rehabilite a la sociedad. Construye un sistema por el cual cambió las reglas del juego en el sistema de inclusión financiera y daña, sin duda, desde nuestro punto de vista, el entramado del derecho a la protesta, de la expresión de la sociedad uruguaya. Companheiros e companheiras, hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, e hoje Bolsonaro comete mais crime contra a classe trabalhadora brasileira. En un comunicado, los sindicatos rechazan la medida anunciada por el gobierno que reduce a la mitad el monto de las ayudas de emergencia y proponen que el Congreso Nacional extienda el beneficio de ayuda de emergencia de R$600 hasta diciembre, con los mismos criterios de acceso y para el mismo universo de personas acreditadas que aún necesitan el beneficio. Esta medida, señalan, benefició a más de 65 millones de personas, evitando que caigan en la pobreza, creando una protección económica efectiva para las familias más vulnerables, además de ayudar a sostener el consumo de bienes y servicios esenciales, especialmente en las regiones más pobres del país. Isso demonstrou a confiança do trabalhador na estrutura sindical brasileira, colocando a possibilidade efetiva de estarem dentro do sistema de inclusão social. Mais de 200 empresas atenderam o nosso pedido. Mais de 13 mil vagas foram colocadas à disposição. Centenas de vagas foram colocadas pelo Instituto Paula Souza ou pelo Sistema S para qualificação profissional. E uma qualificação profissional sob medida. Nós construímos a possibilidade de cursos específicos pela demanda específica que a empresa está nos apresentando. Em muitas oportunidades, as pessoas não conseguiram a inclusão naquele momento, mas conseguiram a qualificação com o compromisso de depois irem para a empresa e poderem ser empregadas. How is the scenario of the United States elections?
Well, we have two scenarios. One is Donald Trump getting reelected. That's not the scenario we want. And the other one is former Vice President Joe Biden, who has been supported by working people, getting elected. When you look at the early polls and the polls as they stand right now, former Vice President Joe Biden is doing very well. We think if the election was held today, he should be doing very well. But as you all know, polls are not everything. If the polls were to be relied on, Hillary Clinton would have been the president right now. So knowing that, we're not taking anything for granted. We're working as hard as we can, as hard as possible, even during this pandemic. Our members are making phone banks, talking to their neighbors and to their family and to their coworkers. We're cranking up our worksite program, talking to our members at their workplace. And we are even lead dropping and knocking on doors, talking to people. So we're not taking anything for granted. But things look good as of now. It looks like the United States Senate is in play. There is a lot of implications in this election, not only for the president, but how the composition of the Congress looks like, how our state governments are being run, including governor's races. Things look on up and up, but we're not taking anything for granted, like I said, and we're keeping our foot on the gas, and we're going to keep on working until Election Day to make sure that we don't have something that we regret on election night of Donald Trump getting reelected for another 4 years, which the implication for workers is going to be very, very bad. Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar IFE, ATP, sí. Les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora. Bueno, que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el Estado. Pero necesitamos dinero para enfrentar el COVID. Necesitamos recursos para comprar vacunas. Necesitamos recursos para que los pibes vuelvan a la escuela. El año que viene la idea es que si hay vacunas puedan volver a la escuela. Necesitamos recursos para que en los barrios populares podamos generar reactivación de planes de vivienda, y también necesitamos recursos para esa exploración que se está planteando para el gas natural. Esta es la pandemia, esto es en el mundo, y seguro lo que decía Carlos Gel al principio es verdad, y lo dijo también un diputado del oficialismo. Esto sienta un precedente que los grandes grupos del poder económico no quieren que se siente, porque empezamos a iluminar un tema que está oculto. Es verdad que la Argentina tiene una gran presión tributaria, pero ¿saben cuál es la otra verdad que ustedes no dicen? La presión tributaria es sobre los sectores populares. Son unos hipócritas, no pagan los que más tienen en este país, y eso lo tenemos que empezar a cambiar. Premiaciones, descubrimientos espaciales fueron parte de algunos hechos destacados del pasado año 2020. Lo repasamos. El Programa Mundial de Alimentos fue galardonado con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. Un nuevo hallazgo queda al descubierto en la Pampa de Nazca, famoso por los geoglifos que forman parte del listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1994. Un gato de unos 37 metros reposando en una colina en la mitad del desierto es el protagonista que permaneció oculto por más de 2000 años a escasos metros de la Panamericana, la principal autovía que recorre el país de norte a sur. El hallazgo se produjo por pura casualidad en un reordenamiento de las vías de acceso que permite a los visitantes contemplar desde la tierra las gigantescas figuras. Así lo cuenta el arqueólogo Johnny Isla, responsable del sistema de gestión del Parque Arqueológico Nazca Palpa. Nos percatamos nosotros
que somos arqueólogos, también con el equipo técnico que trabaja con nosotros, de que en esa colina, en la ladera donde estábamos trabajando, habían unos trazos que no eran de ninguna manera naturales. Hay mucha erosión, la ladera tiene una pendiente bastante pronunciada en algunas partes, pero sin embargo había unas líneas que definitivamente no eran naturales. Todo parece indicar que el animal pertenece a la cultura Paracas, que antecedió varios siglos a la cultura Nazca que creó los geoglifos por los que esta región es conocida. Además, según las interpretaciones de expertos, se dice que mientras las figuras de la cultura Nazca están hechas por hombres para los dioses, las de los Paracas son de hombres para los hombres. La Luna contiene agua helada y en su superficie hay numerosos cráteres a los que nunca llega la luz solar y en donde podría estar atrapada de forma estable, lo que puede tener implicaciones para futuras misiones humanas. Según el estudio de la NASA, tienen señales inequívocas de detección de agua molecular en la Luna, mientras que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de su superficie, de los que 40% están en el sur, tienen la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Hace 2 años ya se habían detectado signos de hidratación en la superficie lunar, particularmente alrededor del Polo Sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua, pero el método empleado no podía diferenciar si se trataba de agua molecular o de hidroxiles. Este nuevo estudio ha utilizado datos del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja SOFIA de la NASA, un avión Boeing 747 SP modificado para transportar un telescopio reflector. Los datos fueron tomados del cráter Clavius cerca del Polo Sur observados por SOFIA, y en ellos se ve agua atrapada dentro de unos granos de polvo o de cristales que vibran con la luz del sol y la vuelven a emitir a una longitud de onda de 6 micras. A pesar del descubrimiento, aún no se sabe en qué medida está disponible y si podría usarse este agua como recurso para las futuras misiones tripuladas al satélite y los planes de la NASA de establecer allí una base permanente. Llegamos al final de este nuevo repaso informativo del año 2020. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.